Sí, simplemente pues acá estamos para presentar y ojalá en el momento en que lo vean sea de provecho para ustedes. Entonces, bueno, como saben, pues acá vamos a estar justamente analizando este plan financiero que en un año, en el último periodo, digamos, reciente, hace 4 o 5 años, lo usual es que eso se presentara hacia la segunda semana de febrero. Como sabemos, esta vez fue presentada apenas hace una semana y pues, digamos, por razón también de eso, pues estamos presentando, digamos, hoy lo más rápido posible nuestro análisis, pero pues también, digamos, en horas inusuales. Entonces, bueno, acá, re- bueno, sí, el plan financiero lo que vamos a hacer en este informe es analizar las cifras presentadas por el gobierno para si se quiere hacer cierto nivel de auditoría ciudadana sobre las cifras que se dan. Entonces, bueno, ¿qué es el plan financiero? Es el principal instrumento de programación fiscal de corto plazo del gobierno. En este documento ustedes van a encontrar información únicamente, digamos, de 2026. Es el primer pronóstico de ingresos, gastos, déficit del sector público no financiero, donde el gobierno nacional central construye un sector esencial y pues en este se presenta por primera vez los supuestos macroeconómicos de este año, ¿no? El análisis que vamos a presentar se concentra en las cifras del Gobierno Nacional Central sobre el cual está definido la regla fiscal. Entonces, por eso digamos que es importante y este documento es como la primera hoja de ruta del gobierno hacia dónde quiere ver. Sabemos que de aquí al mes de junio nos presentarán el marco fiscal de mediano plazo. Allá tendremos pronósticos oficiales para más años. Este, si se quiere, es una antesala de alguna forma de cómo se está viendo el gobierno sus cuentas para eventualmente presentar el marco fiscal. Y dentro de este plan financiero, pues de forma mecánica se incluye, o el análisis que estamos haciendo incluye el cierre fiscal de 2025 y la proyección de 2026. Entonces, el contenido, la introducción que ya les presenté, les voy a hacer un resumen relativamente corto o un resumen de cómo se vieron las cifras, digamos, en este periodo. Luego haremos un análisis de los supuestos macroeconómicos. Digamos, hay algunos que hemos estado aproximándonos de forma más juiciosa, si se quiere, como el crecimiento del PIB. Digamos que en el futuro esperamos también hablar de inflación, de aquel marco fiscal lo haremos y demás. Y al final miraremos con un poco más detalle ingresos, gastos y dinámica fiscal del GNC. Ya van a ver un poco y al final pues simplemente terminamos con las conclusiones. Entonces, bueno, el resumen un poco, ¿no? En el cierre de 2025 los ingresos volvieron a ubicarse por debajo de lo previsto. Digamos que este juego repetido de un pronóstico muy optimista de recaudo tributario se ha venido dando 2023, 24 y 25. Y pues esto obligó a recortar el PGN en 16,2 billones de pesos. Recordemos que pues el PGN es una contabilidad, la contabilidad del plan financiero es otra, pero están bastante relacionadas, ¿no? Entonces, pues eso es importante, ¿no? Que durante de 2025, pues por todo, digamos, en parte lo que pasó, ley de financiamiento hace un año y también que pues el recaudo estuvo por debajo, hubo un recorte, digamos, de PGN. A este nivel, el balance primario, bueno, acá tenemos un tip, en realidad tuvo un dato bastante malo, -3,5 del PIB en 2025. Ya vamos a ver luego las gráficas, pero es el peor en décadas si uno quita la pandemia y se espera que se reduzca a -2,1 en 2026. Y pues, es decir, si esta reducción se materializa, sería una muy buena noticia para el país, pero aún sigue estando lejos de las metas previstas en marcos fiscales anteriores. Por supuesto, el marco fiscal del año pasado estuvo atravesado por el anuncio de romper regla fiscal. Por ende, digamos que es redundante de alguna forma que estemos lejos de los marcos fiscales anteriores relativamente. Pero recordemos, si se quiere, como una antesala no muy buena, es que el año pasado las cifras que nos habían presentado justo pintaron mucho mejor y en el marco fiscal los actualizaron. Entonces, ojalá esto no sea una crónica de un ajuste anunciado, sino que en efecto, digamos, se honre. Y si llegásemos a llegar al 2,1 en 2026 sería bastante bueno. Entonces, por lo menos llama la atención que el gobierno en un documento oficial puso esa meta. Ahora, esa meta tiene, digamos, dos partes, la vamos a ver. Hay un plan de ajuste en el gasto bastante alto.
y este plan de ajuste no está detallado en este plan financiero y lastimosamente parece no ser lograble por lo mismo y dada la historia, digamos, reciente que ya ahondaremos en esto. En términos de la deuda neta, se mantendría alrededor casi 59%, muy por encima del ancla, y pues esto pues es coherente con, por supuesto, romper la regla fiscal. Digamos, por primera vez en mucho tiempo, vemos algunos supuestos realistas del crecimiento del PIB y de la inflación en el plan financiero, y pues esto pues es algo que celebrar, digamos, no, uno no debería celebrar que se hagan pronósticos realistas, pero pues en esta ocasión, digamos, hay que hacerlo. Entonces, bueno, siguiendo con la presentación, entonces vayámonos como tal a este resumen. Un poco lo que uno encuentra es que relativo a 2024 empeora el balance primario fundamentalmente. Entonces, si ustedes ven estas cifras, digamos como es costumbre, presentamos unas en miles de millones de pesos, muy parecidas a las del gobierno y el panel derecho. Ustedes van a encontrar esas cifras en porcentaje del PIB, de la actividad económica. Si uno quiere preguntarse cómo está una economía, lo más correcto es mirar este porcentaje del PIB, porque así nos da idea, digamos, las unidades monetarias. No siempre es fácil es verlas cuando hay inflación. Colombia no es que tenga una inflación muy alta, pero igual la tiene. Dado eso, siempre es mejor mirar en porcentaje del PIB. Entonces, acá fijémonos, digamos, en varios rubros. Fijémonos que los ingresos tributarios llegaron a 14,7 del PIB. Esto es 0,4 mayor que 2024 y pues digamos relativo a lo que se esperaba y a la necesidad del país por más recaudo, se ve como una muy buena noticia, ¿no? Sin embargo, recordemos que el año pasado fue un año en el cual se hicieron unas medidas excepcionales a lo largo del año y al menos uno no tendría una evidencia muy certera de decir que esto ya es un comportamiento estructural, que el recaudo tributario va a llegar a 14,6, ¿no? Pero al menos en eso pues se ve una buena noticia. Si nos vamos al lado del gasto, fíjense que el gasto total llegó, llegó a 22,7% del PIB, ¿no? Y claro, los ingresos no fueron suficientes. Cuando ustedes miran la resta de los dos, tenemos un balance total que se ve un poco mejor, pero tenemos un balance primario que se ve bastante mal. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y otro? En el balance primario uno básicamente está mirando únicamente el gasto de funcionamiento del Estado, el gasto, digamos, que se gasta el Gobierno Nacional Central para operar en todas sus operaciones. El total incluye el pago de intereses y, digamos, el que el primario se haya aumentado tanto y el total no, tiene que ver con todo el manejo de deuda, digamos, que se dio durante 2025. Ya si ampliamos a 2026, un poco completando el mensaje completo, es que el balance primario empeora en 2025, pero se proyectan mejorías en el balance primario total para 2026. Particularmente, si ven esta parte, digamos, sombreada, lo que el gobierno nos dice es que el balance total lo van a reducir en más de un punto del PIB y el balance primario, en cambio, también lo van a reducir más de un punto del PIB. Si uno mira los datos, justamente están diciendo que, digamos, los ingresos tributarios van a ser muy similares, pero van a caer un poco relativo a 2025. El gasto ascendería a 21,2% del PIB. Sin embargo, fíjense que acá hay una reducción importante en el gasto, ¿no? Y dada, digamos, esta reducción en el gasto, fíjense que en términos de ingresos totales del GNC tenemos 16,3, 16,1. Por ahí no, digamos, no se está planteando el ajuste, sino que el ajuste justo que vemos en déficit y demás se ve por el lado del gasto. Entonces, en términos de consolidar la senda para cumplir regla fiscal, esto se ve como una buena señal y como les mencioné, ojalá se cumpla. Si ya nos vamos estrictamente a mirar este balance fiscal y primario en 2025, ¿cómo se ve? Entonces, fíjense que acá tenemos cifras desde 2004 hasta 2026. Acá tenemos un cero en el cual, pues, si uno está arriba del cero, implica que hubo superávit en términos de funcionamiento, de pagar el funcionamiento. Hay pocos años, o Colombia es un país que ha tenido pocos años de superávit, de un balance positivo en términos del balance primario, pero hemos sido un país, digamos, siempre deficitario una vez que contamos el pago de intereses, que es la línea azul que ustedes ven acá.
Entonces, el primer mensaje que uno puede dar de esto, el balance primario es el peor nivel para 2025 sin la pandemia, este 3,5 que ustedes ven acá. Un poco acá, pues propuse hacer una animación. Fíjense que si uno quita el periodo de la pandemia, acá se ve como este verde 3,5 es mucho más alto que el histórico quitando la pandemia, ¿no? Entonces, como les mencionaba, pues es un dato bastante malo y un poco lo que nos está diciendo es que en 2025 le faltó bastante plata al Gobierno Nacional Central para operar, mientras que en el total, fíjense que digamos, mejoró un poco ese número relativo al año pasado. La distancia entre estas dos es el pago de intereses y el que esta distancia, digamos, haya cerrado, o si la diferencia entre el primario y el total tiene que ver, digamos, con todas estas operaciones de manejo de deuda. Y para 2026, como ustedes ven y van a ver en la presentación, todo lo que ponemos en amarillo es el último pronóstico que tenemos, en este caso plan financiero, se prevé una corrección bastante grande, ¿no? Ahora, esta corrección bastante grande, digamos, ustedes lo ven en el tiempo, por ejemplo, en el periodo de pospandemia, una corrección así de positiva, también se ve hacia 2005, también se ve en 2010, y un poco parte de lo que quisimos hacer en el documento es también mostrar esa reducción del déficit, tanto primario como total, qué tan realista es o uno qué tanto le puede creer a esas cifras relativo a la historia del país. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, saben que la otra parte, o digamos los déficits fiscales acumulados en el tiempo, una forma de llamar la deuda es justo eso, como la sumatoria de alguna forma de los déficits fiscales acumulados. La regla fiscal nuestra hoy en día está definida sobre deuda y déficit. Digamos que inicialmente era únicamente déficit. Y un poco acá tenemos la trayectoria también histórica de la deuda. Un poco fíjense que, claro, de 2004 hacia 2012, Colombia fue un país que redujo su nivel de deuda. 2004 y un poco para atrás veníamos de nuestra gran crisis financiera. Sin embargo, los niveles eran de 41 a 33%. Y algo que es bastante curioso es que desde 2012, digamos, hacia el futuro, pese a que tenemos reglas fiscales de 2011, la deuda empezó a aumentar a un ritmo, digamos, si uno mira el resto de América Latina, a un ritmo relativamente comparable a los demás países. Pero pues llega pandemia y Colombia es uno de los países que más se endeuda como tal. Fíjense que el brinco acá en pandemia de pasar de 48,4 a 67 a 67, digamos, se ve como un cambio muy grande. Si ustedes revisan otros países de América Latina, este cambio es bastante grande. Y digamos que desde ahí uno encuentra que pues hubo un cambio completo en la estructura, digamos, o de qué tan endeudado está el país. Después de pandemia tuvimos un periodo de relativa y muy corta consolidación fiscal. Fíjense que en 2023 logramos bajar esta deuda, pero luego básicamente 2024, 25 y 26 se ve un nivel de deuda muy parecido. Entonces, justo el mensaje principal que damos acá es que la deuda neta del 25 y 26 se mantiene a niveles muy superiores a 2023 y pues muy superiores a lo que tuvimos en la prepandemia. Entonces, digamos, hasta acá cerramos como tal el resumen. Si se quiere, ¿qué hay detrás de estos números? ¿Por qué estos números se dan? ¿Cómo se comparan estos números además con la historia de ingresos y gastos y demás? Es que pues nos metemos en supuestos macroeconómicos y luego nos vamos a ir a ingresos y gastos pues que el gobierno proyecta para ver cómo se ve este plan financiero relativo a la historia. Entonces, en supuestos macroeconómicos, el marco fiscal de mediano plazo, al momento que lo presentó, esperaba una apreciación nominal de la tasa de cambio. Quiere decir que estuviésemos pagando menos pesos por dólar y también un menor precio del petróleo. Hoy, si hoy termináramos el año, no se cumplirán estas metas. Como sabemos, tenemos una coyuntura compleja a nivel internacional con todo lo de Irán, el petróleo, etc. La tasa de cambio está un poco más cara y el petróleo está muchísimo más caro, ¿no? Entonces ahí pues habría amenaza relativa al balance final en la medida que estos cambios se materialicen en un deterioro en las posiciones del gobierno, que después eso habría que evaluarlo. Por otro lado, en supuestos macro, el marco fiscal espera una mayor inflación de 5,8%. Eh, digamos, acá lo interesante es que pues se reconoce este número y este número, el que se reconozca, además implica, saben que hay parte de la deuda del gobierno que está indexada a inflación, la deuda en VRs.
y entonces esta mayor inflación pues implica algunos pagos adicionales en el servicio de la deuda. Entonces, en términos fiscales, la inflación tendría esos efectos al menos de forma directa sobre el balance. Y algo que venimos analizando desde hace unos años es qué pasa con el crecimiento económico y cuáles son las proyecciones que se tenían. Entonces, fíjense que acá esta gráfica básicamente lo que hicimos fue, estas son gráficas a junio, o más bien todas las líneas punteadas que ustedes ven son a junio, cómo veían diferentes actores del mercado el crecimiento económico de Colombia. Entonces, fíjense que la línea azul punteada, la que va arriba, es como veía el Ministerio de Hacienda el crecimiento económico de Colombia. Esperaba un cierre de 2,7 en 2025, luego 3 en 2026, 3,3 en 2027 y pues por encima de 3 casi todo el periodo hasta 2030. Entonces, así lo veían en junio el Ministerio de Hacienda. Tenemos el PIB tendencial que calcula el CARF, que también presenta justo para el marco fiscal de mediano plazo, por debajo e inferior, digamos, a lo que el gobierno esperaba. Y tenemos proyecciones que en su momento hizo el Banco de la República. El Banco de la República, digamos que le pegó al dato de crecimiento de 2025, fue el único que le pegó, pero también tiene un supuesto muy optimista para 2026. También tenemos proyecciones en ese momento del Fondo Monetario del Banco Mundial, que son las líneas aguamarina y verde punteadas que ustedes ven abajo. Como ustedes saben, el crecimiento económico 2025, digamos, fue decepcionante relativo a la estimación del gobierno, fue 2,6, pero esta caída en el crecimiento 2025, lo que es interesante es que el gobierno corrigió sus proyecciones y ahora espera en 2026 en este plan financiero un 2,6. Lo primero que hay que decir es que, claro, la senda de crecimiento y de inflación se ven como sendas realistas, dado el nuevo entorno macroeconómico que se ve, que eso es algo para saludar. Como les mencionaba, fíjense que la diferencia era entre 3 y 2,6 y pues básicamente el gobierno incluyó el nuevo ambiente en sus proyecciones, pero recuerden que en el marco fiscal de mediano plazo nos entregaron toda una senda para converger a la regla fiscal. Toda esta distancia, por ejemplo, acá que tenemos, ellos esperaban un crecimiento de 3% y ahora tenemos 2,6. Eso va a implicar que todas las métricas de regla fiscal se van a ver peores en 2026 y en el futuro si no aumentan estructuralmente, ¿no? Entonces, un menor crecimiento implica que cuando saquemos deuda sobre PIB y déficit sobre PIB, pues esos indicadores se van a ver peores. Entonces, esto también es para llamar la atención, ¿no? Que relativo a marco fiscal de mediano plazo, ya digamos tendríamos en realidad unas metas más grandes. Ya después de haber revisado estos supuestos, vamos a entrar a la parte de ingresos, gastos y dinámica fiscal del GNC, ¿no? Y pues por supuesto, como es plan financiero, todo lo estamos haciendo relativo al Gobierno Nacional Central. Entonces, claro, el gobierno, como cualquier hogar, como cualquier empresa, funciona con ingresos y gastos. De la diferencia de estos dos sale el balance fiscal o, sí, de las empresas o de los hogares y pues justamente eso es lo que vamos a mirar. Entonces, acá lo que tenemos es, estos son los recursos, si se quiere, en otras palabras, que le pertenecen al GNC, ¿no? Y nos podemos fijar que el promedio histórico es 15,6, es la línea punteada que ustedes ven acá y por supuesto ven en nuestro informe. Y además de 2023, que fue un año atípico, autorretenciones, retenciones, se recaudó algo más. Fíjense que en renta hubo un crecimiento espectacular, perdón, en ingresos tributarios, que sobre todo es impuesto a la renta, hubo un incremento espectacular, pero eso no se vio acompañado con un cambio estructural del recaudo, sino de hecho se volvió al promedio histórico. Fíjense que los ingresos del GNC del 24, 25 y 26 pues son diferentes evidentemente, pero son números muy parecidos y de hecho parece ser que estamos es bajando y convergiendo al promedio histórico. Entonces, algo interesante que decir, Colombia es un país que no ha logrado tener más ingresos sobre la actividad económica de forma estructural. Y digamos que esto puede ser muy preocupante o no, dependiendo qué pase con el gasto. Y justo es lo que vamos a mirar. Entonces, fíjense que ingresos básicamente estamos convergiendo al promedio histórico. Si nos vamos al lado del gasto, de hecho, uno lo que encuentra es que el gasto ha subido después de la pandemia y se quedó arriba. Digamos, el gasto realmente nunca volvió, sino que el gasto se quedó arriba.
Parte del gran problema estructural, y fijémonos en, no sé, en el número de 2025, tenemos que gastamos 22,7 del PIB en gasto y teníamos 16,3% en ingresos. Entonces, ustedes sacan esa distancia y pues esa distancia es lo que llamamos el balance total. Entonces, lo preocupante pues la raíz, digamos, del problema fiscal de Colombia es que nos quedamos con un nivel alto de gasto permanente después de la pandemia y los ingresos o no hemos podido acompañar ese incremento de gasto con más ingresos, ¿no? Entonces, ese, digamos, es un primer mensaje. Fíjense que, claro, tenemos el promedio de 19,7, llegó pandemia y Colombia es un estado que se quedó de un tamaño grande. Por otro lado, digamos, llama la atención que pues, lo hemos mencionado en otros informes, el comportamiento de intereses, digamos, estructuralmente ha sido más alto después de la pandemia. Y fíjense que el pago de intereses de 3% 2026 se parece a lo que pagábamos hace 10 años, ¿no? Hace 10 años estamos pagando 2,9 del PIB y en 2026 pagamos 3% del PIB. Nuevamente, esto tiene que ver con esas operaciones de deuda que hay mucho que entender sobre si usted tiene un mayor déficit, ¿cómo así que pagó menos intereses? ¿Eso qué implica en el futuro? Eso, digamos, es algo que pues como sociedad nos toca entender y ojalá controlar, digamos, mucho más de cerca. Bueno, por otro lado, fíjense que algo que nos básicamente dice este plan es, claro, en términos de ingresos se parecen mucho, ¿no? Tenemos un gasto primario que es esta barra de ingresos menos lo azul que ustedes ven acá, que es el más alto de la historia quitando pandemia. Y un poco lo que para 2026 nos dicen es, oiga, vamos a reducir el déficit. Esta reducción de déficit, como ustedes ven en las barras de ingresos, en ingresos no se ve un cambio espectacular en los ingresos. Lo que sí se ve es que en el gasto va a haber o piensan que va a haber una reducción bastante importante. Si ustedes miran en la historia, cuando han habido reducciones similares en el gasto, tenemos que ir al periodo 2009-2010. Fíjense que se bajó de 19,5 a 17,6. Acá estamos hablando de 1,6, 1,7 del PIB que se redujo. Nos tenemos que ir a 2021-2022, una reducción del nivel de gasto de 23,1 a 21,5. Ahí tenemos una reducción sí, de casi 2 puntos porcentuales. Y esta reducción nueva que tenemos de 25 y 26 es una reducción, digamos, significativa. Básicamente está entre la más alta de la historia reciente, que es 2021-22, y muy cercana a la de 2009-2010. Obviamente son contextos bastante diferentes. 2021-22 en parte ya pasó el gasto de la pandemia. Fíjense que pues el gasto primario ahí cae bastante. Y 2009 y 2010, o los dos tienen una coyuntura interesante y les voy a mostrar el dato de crecimiento económico, en este caso de 2010, 2022 y 2026. El crecimiento económico de 2010 fue 4,5, el de 2022 fue 10,8 y el de 2026, como les mostré anteriormente, apenas va a ser 2,6. Entonces, lo que es interesante es que se está planteando una reducción de gasto en un contexto de bajo crecimiento económico y por ende, pues se ve bastante difícil que este eh, compromiso expresado en un papel público se cumpla. Entonces, esto es de lo que ustedes encontrarán en el documento que les muestro acá, una de las formas de evaluar o que encontramos de evaluar qué tan creíble es esta reducción relativo a la macroeconomía como tal, digamos, que se está viviendo. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, en términos, ya vimos un poco ingresos y gastos. La diferencia de esos dos es el balance total, ¿no? Entonces, acá un poco lo que pues estamos mostrando es el balance total relativo a pronósticos del pasado, a diferentes marcos fiscales de mediano plazo y pues el dato presente, ¿no? Entonces, fijémonos que el balance fiscal se ha deteriorado relativo a casi todos los marcos fiscales de mediano plazo. Y acá lo que uno dice es, si usted se para en el 2024, fíjense que estructuralmente el pronóstico que teníamos en 2022 era mejor que el de 2023, era mejor, no, perdón, era mejor que el de 2022, no, 2022, 23, 20, sí, era mejor que el marco fiscal de 2024 y por ende lo que uno ve es que año a año básicamente la realización es peor que lo que siempre se esperaba.
Solo, digamos, este balance fiscal hasta 2025 es mejor, pero es mejor únicamente que lo que pensábamos en marco fiscal de mediano plazo 2025, ¿no? Entonces, fíjense que pues relativo a lo que había en 2025 tenemos este grado, ¿no? Y recordemos que pues corregir este déficit a 5,1 va a depender de reducir el gasto total. En particular el gasto primario es lo que más se piensa que se va a reducir, y ese tamaño de reducción se ve muy alto relativo a los esfuerzos que Colombia ha hecho en el pasado. Si nos vamos al balance primario, recuerden que el balance primario les mostraba que es el peor dato si quitamos la pandemia. Dado eso, en el balance primario sí tenemos el peor dato relativo a cualquier pronóstico anterior. ¿Qué quiere decir balance primario nuevamente? Es la plata para operar, digamos, el Estado como tal. Y esto lo que nos dice es que hay un desbalance persistente entre los ingresos del Estado y el gasto necesario para financiar su operación. Es decir, para que el Estado pague salarios, pague la inversión de APPs, pague pensiones, etc. Estamos en el dato en el que más recursos le están faltando para su operación. Entonces, eso es bien importante sobre o lo que nos dice 2025. Y pues sí, ojalá se cumpla este plan de ajuste para 2026. Ya si nos vamos por el lado de deuda, lo que uno encuentra es que la deuda se estabiliza entre 2025 y 2026. Acá también tenemos los pronósticos de los marcos fiscales de mediano plazo. Fíjense que hasta el marco fiscal de mediano plazo del año pasado esperábamos niveles cercanos al ancla, que digamos el ancla es el nivel en el cual la deuda de Colombia ya se empieza a ver mal, pero pues no se ve tan mal, por decirlo en palabras muy coloquiales. Los marcos, digamos, excepto al momento de la pandemia que pues esperábamos que fuera porque nos tuviéramos que endeudar demasiado y demás. eh, Fíjense que, pues estrictamente hablando, claro, uno está planeando cómo responde a la peor pandemia simultánea para todos los países en un siglo, y pues de alguna forma pintaron un escenario muy conservador o en el cual Colombia necesitará muchos recursos. Excepto ese escenario, todos los demás estaban diciendo vamos a estar alrededor del nivel prudencial en 2026. Llegó el marco fiscal de 2025 y la senda, digamos, se veía bastante alta en términos de deuda neta. Vemos que el dato de cierre 2025 es mejor que lo que se esperaba y el 2026 también. Nuevamente por ahí hay unos blogs que hemos hecho, pues no se podía hablar tanto de esto. En términos de la deuda bruta, el comportamiento es diferente, pero en términos de la neta, uno puede decir, pues, una señal al menos de estabilidad es que la deuda, si se cumple el pronóstico, se va a estabilizar entre 2025 y 2026. Con esto, digamos, termino la presentación, si se quiere, del informe como tal en cuanto a su núcleo, y pues voy a las conclusiones, ¿no? Entonces, esto va a ser como volver a dar algunos mensajes que ya les di. El cierre fiscal de 2025 confirma que las presiones sobre las finanzas públicas del GNC se mantienen elevadas. Esta primera diapositiva va a ser relativa a 2025. Los ingresos, aunque el recaudo tributario mostró una recuperación frente a 2024, y recordemos que 2025 tuvo efectos de retenciones y autorretenciones. No tenemos forma de evaluar si la mejoría es relativo a eso o no. Eso eventualmente esperamos poder hacerlo. Pero el hecho es que los ingresos totales se mantuvieron muy por debajo de las metas oficiales y en niveles cercanos al promedio histórico. Entonces, en ingresos básicamente no tuvimos un cambio, digamos, interesante para financiar el Estado. En términos de gasto público pues siguió estando elevado, y esto fue presionado principalmente por el gasto primario, ¿no? Por eso, digamos, el déficit primario es el peor si quitamos la pandemia, ¿no? Entonces, y sobre 2026, el plan financiero proyecta una mejora fiscal, ¿no? Como vimos, tiene mejores métricas, pero depende de un ajuste de gasto ambicioso, poco detallado y pues parece no lograble relativo a la historia. La deuda se mantendría estable, pero aún encima del ancla. El balance primario mejoraría significativamente de -3,5 a -2,1. Aunque claro, dado que pues estamos por fuera de la regla fiscal, se ve pues digamos evidentemente peor a las metas anteriores.
Las únicas veces que se lograron reducciones de gasto para cumplir la meta de este plan financiero fue con crecimientos económicos altos y no estamos en ese escenario, ¿no? Entonces, termino esta presentación con casi que una especie de oración. Ojalá se cumpla el plan financiero y no se cumpla lo que pasó en 2025, que recordemos que cuando hicieron el plan financiero 2025, las cifras eran mucho mejor, llegó el marco fiscal de mediano plazo y las perspectivas de déficit subieron bastante. Con esto, pues muchas gracias por su tiempo. Abrimos el micrófono para preguntas. Gracias, director. Si alguno tiene alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. De todas, bueno, Mateo tiene una pregunta. Y Angélica también. Empecemos por Mateo, por favor. Hola, muy buenas tardes, Ana María, Mauricio, muchas gracias por este espacio. Mauricio, quería preguntar, pues ya que como el gobierno está tan colgado de ingresos que financien la operación, quisiera, quisiera ver si nos puedes contar como un poco qué clase de deuda está apalancando las operaciones del gobierno y, pues digamos que qué tan colgado está el gobierno para hacer frente a estas obligaciones. Claro, fíjate que pues o sea, el manejo presupuestal del gobierno como el de un hogar, pues vos tenés unas obligaciones de corto plazo que en Colombia hoy por hoy están marcados en parte por inflexibilidades de 2023 a 2025 por metas altas de gasto, que lo que digamos ha sido, o sea, el juego presupuestal de Colombia permite que una vez que vos apruebes unas metas de ingreso, aunque no sean realizables, vos comprometas más gasto y dado eso, pues si te faltan ingresos, pues te toca endeudarte más. Y digamos que pues eso es consistente con esta senda en la cual Colombia se ha endeudado más en 2024, 25 y 26 relativo a lo que se esperaba. Entonces un poco la primera respuesta es, para cubrir los ingresos que no hemos tenido, Colombia, al igual que cualquier otro país, se ha tenido que endeudar más, ¿no? Entonces es lo primero. Ahora, las operaciones de deuda más que, o sea, las operaciones de deuda es una forma de buscar liquidez y es la forma que, digamos, el gobierno encontró para buscar liquidez, terminar 2025. Recordemos que 2025 venía con un rezago presupuestal bastante alto de 2024 y fue una forma de buscar liquidez. Ahora, es una forma de buscar liquidez en la cual básicamente yo cambio una deuda por otra a ese nivel. Mencho, vos cambias una deuda por otra y te quedas con unos recursos dentro de la caja del gobierno. Todo para decirte que no es tan fácil decir estas operaciones de canje qué operaciones específicas se están financiando, porque en realidad eso pues entra a la caja común, digamos, de recursos del Ministerio de Hacienda. Lo que sí, digamos, vemos es en el contexto de una caja muy baja, ¿no? De lo que tiene de la cuenta de ahorros del gobierno en Banco de la República, estamos en niveles bastante bajos y ante ese mismo nivel de estrés, las operaciones de canje, pues van a tener un costo futuro en intereses. Vos me podrías preguntar ahorita, ¿y cuál es ese costo futuro? Yo te diría, lo estamos estudiando y eso lo vamos a ver, pero digamos que de alguna forma cuando empezaron las operaciones de canje, las tasas de interés estaban alrededor de 12 y ahorita estamos llegando a 14. Entonces esa distancia de haber hecho esos canjes, si bien dio liquidez para terminar 2025, va a tener un costo intertemporal entre los periodos futuros que hay que contabilizar y pues digamos en eso estamos. Muchas gracias, Mateo. Angélica, puedes abrir tu micrófono también. Hola. Yo, pues a un mes más o menos de guerra en Medio Oriente, Mauricio, quisiera preguntarles cómo están viendo el impacto que tiene sobre las cuentas de la nación este balance de sí un mayor dólar, pero al mismo tiempo un mayor precio de petróleo que finalmente es nuestro principal producto de exportación. Claro, por supuesto el efecto que tenga el petróleo y el dólar o la desalineación, digamos, completo de estos dos sobre el balance fiscal, pues va a depender, digamos, de un montón de cosas, ¿no? Por supuesto, es decir, ahora, el tema es qué, qué parte, digamos, o sea, planteemos que la tasa de cambio sube. Si la tasa de cambio sube,
quiere decir que los cupones de deuda que sí tenemos que pagar en 2026 van a ser mayores, ¿no? Entonces, en términos de tasa de cambio, había una presión por mayores pagos de la deuda. Ahora, como bien vos mencionabas, claro, si sube el precio del petróleo, uno espera que las utilidades de Ecopetrol de cierta forma se recuperen, ¿no? Un poco lo que uno encuentra es que las utilidades de Ecopetrol están alrededor de 0,5 del PIB. Para 2026 se proyectan 0,2 del PIB. Y dado eso, digamos, esa recuperación, digamos, en el precio del petróleo debería suavizar las cuentas del gobierno a través de más utilidades de Ecopetrol. En cuanto esas cuentas sí te las quedaría estrictamente hablando debiendo. Ahora, si lo que nos vamos es que hay una dinámica importante en el sector petróleo, entonces, digamos, habría cierto recaudo extra, digamos, por actividad económica y porque el sector petrolero entonces si se mueve mucho más, tiene más facturas y entonces nos cotizamos más IVA, por ahí, digamos, le entraría más plata a la nación en 2025, perdón, en 2026. Y para el pago de renta de 2027, si el sector petrolero se mueve más, pues vos tendrías mayor recaudo, pero que se haría el otro año. Entonces, un poco esto es como, claro, como hay cosas que dependen de el balance o cómo cierren las empresas, todo lo que tengamos ahí, sobre todo va a afectar es en 2027. 2025 uno vería de pronto efectos positivos en recaudo tributario por mayores ventas de este año, pero se nos iría mayor, digamos, dinero en el pago de la deuda. Gracias. Gracias, Angélica. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. En un rato les envío todos los Bueno, recursos y... Ah, Ahí. Lady, ¿tienes una pregunta? sí, buenas tardes para los dos. Dale, Lady. Yo quiero preguntar acerca de, bueno, con esta situación fiscal, lo que se está viendo en temas de déficit primario, el déficit pues, global, pues se anuncia una nueva reforma tributaria que se va a radicar el próximo 20 de julio. No se sabe por qué monto, no se sabe qué articulados va a tener, es decir, no se sabe qué impuestos se van a poner. Pero entonces, teniendo en cuenta este panorama, una reforma tributaria, pues para mediados, bueno, no, iniciaría ya en 2027 si es aprobada, pues cómo dejaría las finanzas de Colombia. Lady, muchas gracias por tu pregunta. Es decir, yo lo que diría un poquito, de pronto, atrevidamente, es, hemos tenido una serie de medidas tributarias que se hicieron a través de emergencias económicas. Entonces, pero esas medidas tributarias solo aplican para la vigencia fiscal 2026. Entonces, muy seguramente, ¿qué medidas vendrían? Vendrían medidas asociadas a lo que están las emergencias. Yo algo que podría anticipar que fijo va a estar en una reforma, porque ha estado, digamos, casi que en dos leyes de financiamiento de una emergencia económica, es IVA puestas en línea. Eso casi que estaría seguro que lo presentarían. Vemos que en la última emergencia económica, de hecho, como la Corte suspendió la primera, se fueron por impuestos al consumo en apuestas en línea. Que dicho esto, dado que los casinos, digamos, en vivo sí pagan el IVA, pues esto se ve como una medida equitativa y pues además ahí hay bastantes recursos. Entonces, esa te diría que está. Seguramente insistirían en el tema de impuesto al patrimonio a personas jurídicas, dado que ha estado presente, digamos, en las emergencias económicas. Entonces, yo anticiparía que básicamente de lo que se ha presentado bajo emergencia, como eso nada más le aplica 2026, pues aplicarían, digamos, fórmulas parecidas de ahí para adelante. La siguiente pregunta, el impacto económico, creo que sí es la más compleja y en la que como país diría yo que nos rajamos absolutamente, ¿no? Y somos un país que estrictamente hablando en el tiempo hacemos una reforma tributaria cada año y medio, cada gobierno presenta un poco más de dos reformas tributarias. Y dado eso, pues ya de por sí somos un país que se ve un poco, pues bastante inestable para invertir, porque es un país en el cual están cambiando las reglas de juego. Ahora, vos miras 2025 y 26 y tenemos cambio de retenciones y autorretenciones, tenemos subida del salario mínimo, tenemos
3 decretos que modifican tributación a través de medidas económicas, luego la Corte suspende uno, luego la Corte está estudiando el otro. Básicamente la inestabilidad jurídica, pues casi que ya es algo que se ha agudizado mucho más en el último periodo y pues es muy difícil de medir cuál es el efecto económico, pero lo que uno sí ve, al menos, claro, el año pasado quisieron subir nuevamente retención a autorretenciones, uno ve que el recaudo sobre PIB no subió, en el plan financiero del gobierno dice que esa medida no sirvió casi para recaudar, y lo que uno en últimas vería es que la actividad económica ya está bastante debilitada, y más impuestos pueden ir en detrimento de mayor crecimiento económico. Entonces, digamos, desde el punto de vista de cómo la economía ha venido reaccionando a nuevos tributos, uno diría la economía está bastante débil dado los cambios jurídicos y dado eso, pues apostar a una reforma tributaria básicamente en el último mes de un gobierno, pues, mm, no, pues sí, es muy difícil pensar cómo esa reforma puede ser, digamos, exitosa. Lo que sí creo que es verdad y que como sociedad tenemos de alguna forma que prepararnos de verdad a la discusión. Si uno se compara con Chile, con Uruguay y con Perú inclusive, nosotros estamos muy por debajo del recaudo tributario. Ahora, yo creo que la gran discusión nuestra es más por el lado de beneficios tributarios que no evaluamos. Y luego, entonces, como uno encuentra que hay sectores con muchos beneficios, la respuesta de cada gobierno es una nueva reforma tributaria para devolver parte de esos beneficios y para corregir que la tasa efectiva de tributación es baja, pero la conversación de fondo es acotar beneficios tributarios, ¿no? Si uno mira en América Latina, Colombia da 8 puntos del PIB en beneficios tributarios, el que le sigue es Uruguay, pero Uruguay recauda 22% de impuestos en PIB y nosotros estamos en recaudo en 14,7. Entonces, yo diría que la discusión para también dar más estabilidad va por ese lado, porque este juego de reformas tributarias cada año y medio y beneficios, pues nos tienen en un mundo de inestabilidad en el cual pues hacer empresa y negocios en Colombia se ve casi que como una actividad riesgosa. Y riesgosa en el sentido porque pues en el futuro me cambian las reglas de juego. Entonces, pues la respuesta es larga y complicada. Por ahora no, digamos, por ahora no hemos llegado aún a hacer una medición que igual es bastante difícil, digamos, obtenerla, como cuál es el efecto de la inestabilidad tributaria sobre el crecimiento de los sectores económicos. Eso sería un trabajo de sueño, por decirlo así. Eh, pero pues las señales que uno ve, los indicadores, es que pues la capacidad recaudativa, digamos, del Estado vía nuevas reformas tributarias, pues no se ve que hayan tenido impactos ni en la historia ni en lo reciente. Gracias. Gracias, Lady. Tenemos una última pregunta en el chat de Jacqueline Guevara. Pregunta qué tanto se complicarían más las finanzas públicas si gana la izquierda, que no es amiga de recortar el gasto. Sí, yo creo que independientemente de que gane izquierda o derecha, si gana un gobierno que no quiere que no quiere recortar el gasto, pues estaríamos abocados a un escenario en el cual en el tiempo pues Colombia se va a argentinizar, se va a volver como Brasil y pues se ven, digamos, la pregunta es uno dónde para. Eh, Todo gobernante pues nada más le dura 4 años, tiene promesas de campaña, hace un plan de desarrollo, va a querer cumplirlo, digamos que para nadie va a ser popular recortar el gasto. Pues probablemente, dado este primer gobierno, no tiene la evidencia de pensar que otro gobierno de izquierda no va a hacer mucho por recortar el gasto. Ojalá no sea así, es decir, ojalá el pacto social lleve a que gane quien gane, se cuiden las finanzas públicas. Pero si es verdad que de no hacerlo y de, digamos, seguir el camino por el que vamos, lo que uno sí pronosticaría es que Colombia, la deuda va a seguir creciendo, el déficit también, y el límite de eso es un momento en el cual o se para drásticamente o podríamos llegar incluso a no pagar la deuda y hacer default de la misma, que Colombia es el único país de América Latina que nunca ha estado en esa situación. Dicho esto, yo creo que la gran responsabilidad nuestra actual es justamente el momento de votar, votar por personas que propongan consolidación fiscal, porque si no, digamos que la bomba de tiempo sí se ve bastante complicada. Em, hay otro comentario en el chat. No sé si es una pregunta, Mateo. Creo que es más como un comentario.
Bueno, yo, Yo lo que diría, Mateo, a esto que un gobierno de derecha haga más ajuste fiscal o no, uno ve el gobierno de Trump, que pues es de derecha, y el gobierno Trump, de hecho, tiene bastante desajustadas sin más las cuentas fiscales, y digamos que ha hecho una serie de medidas, todo este tema arancelario y demás, que se está viendo en más inflación, no se está viendo una dinámica, digamos, interesante del empleo. Entonces, un poco pongo a Trump sobre la mesa para decir, parte a veces uno tiene o se tiene la creencia que la derecha es más responsable en términos de finanzas que la izquierda. En Estados Unidos, de hecho, dicen lo contrario, que los republicanos siempre gastan más y los demócratas arreglan los temas fiscales. En América Latina esa evidencia es mixta, sí va un poco más sesgada que la izquierda gasta más y no hace planes fiscales. Pero todo esto para decir que hay izquierda, por ejemplo, Boric, la izquierda de Boric es una izquierda que actualmente corrigió el déficit de pandemia. De eso, de hecho, de eso tenemos un par de blogs y sacaremos bastantes de comparación de Colombia con otros países. A un Boric en izquierda, digamos que sí consolidó el déficit después de pandemia. Brasil con Lula actualmente está haciendo la tarea. Cuando uno mira la cifra, digamos, de deuda de 2020 de Brasil, se llegó casi al 100% y ahorita están bajando el 80%. Entonces, claro, yo diría, el ser de izquierda o de derecha no necesariamente va acompañado con indisciplina fiscal, sino yo sí diría que eso es sobre todo un acento del gobernante de turno. Y nuevamente dicho eso, pues depende como sociedad, cómo controlamos al gobernante de turno, bien sea de derecha o izquierda, para que gaste bien, ¿no? Colombia, como les mostré durante la pandemia, se endeudó bastante. Digamos que en su momento Observatorio Fiscal justo cuestionó la forma como se gastó el dinero de la pandemia bajo un gobierno de derecha durante la pandemia. Entonces, yo creo que el tema no es, o sea, el tema latinoamericanamente va asociado con izquierda, pero yo diría que no es un destino manifiesto, ¿no? Y como mencionó, Chile y Brasil no siguieron este camino de simplemente comprometer más gasto, de pronósticos elevados de ingresos y demás, sino que ellos pues mostraron una consolidación fiscal importante. muchas gracias, Mauricio y Mateo, a todos por conectarse hoy. En un rato entonces les estaré enviando todos los recursos. Que tengan un resto de tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, buen día. Muchas gracias.